Construcción industrializada de los interiores. Sistemas industrializados de falsos techos técnicos. Empezamos el tema dedicado a los falsos techos técnicos. Un falso techo es un techo secundario que se instala por debajo del forjado o de la cubierta. No es el elemento estructural principal del edificio, sino una construcción interior añadida. Su función puede ser técnica, estética o ambas al mismo tiempo. Una de sus funciones más habituales es ocultar instalaciones. En muchos edificios, por debajo del forjado pasan conductos de climatización, tuberías, cableado eléctrico, bandejas de telecomunicaciones, rociadores contra incendios, luminarias, sensores o sistemas de ventilación. Si todas estas instalaciones quedaran vistas, el espacio interior tendría un aspecto poco acabado y sería más difícil controlar la imagen arquitectónica. El falso techo permite ocultarlas y ordenar visualmente el espacio. Otra función es bajar la altura libre de un local. Esto puede hacerse por razones de diseño, por confort, por acústica, por proporción espacial o por necesidad de alojar instalaciones. También puede servir para mejorar prestaciones técnicas. Según el tipo de placa, el tipo de estructura y la composición de la cámara, un falso techo puede mejorar el aislamiento térmico, el aislamiento acústico, la absorción acústica, la resistencia al fuego, la resistencia a la humedad o la dureza superficial. En este tema se distinguen dos grandes tipos de falsos techos. El primer tipo son los falsos techos continuos. El segundo tipo son los falsos techos registrables. El falso techo continuo es aquel que forma una superficie sin juntas aparentes. Normalmente se ejecuta con placas de yeso laminado fijadas a una estructura oculta. Después se tratan las juntas con pasta y cinta, de manera que el acabado final parezca un plano continuo. El falso techo registrable, en cambio, está formado por placas o paneles desmontables apoyados en una perfilería visible, semivista o oculta. Su ventaja principal es que permite acceder con facilidad al plenum. El plenum es la cámara que queda entre el falso techo y el forjado o la cubierta. Esta cámara puede contener instalaciones. Por eso, cuando se necesita mantenimiento frecuente, los techos registrables son muy útiles. Basta con retirar una placa para acceder a conductos, cables, luminarias o equipos. En cambio, un techo continuo no permite un acceso tan sencillo. Si se necesita registrar una instalación, hay que prever trampillas o registros. La elección entre falso techo continuo y falso techo registrable depende del uso del edificio, del diseño, de la necesidad de mantenimiento, de las instalaciones ocultas y de las prestaciones exigidas. Los falsos techos pueden mejorar el aislamiento térmico y acústico. La mejora térmica puede producirse por la propia composición del techo o por la colocación de aislamiento en la cámara. Por ejemplo, se puede colocar lana mineral sobre las placas o entre la estructura. La mejora acústica puede tener dos objetivos diferentes. El primero es aislar acústicamente, es decir, reducir la transmisión de ruido entre dos espacios. El segundo es acondicionar acústicamente, es decir, mejorar la calidad sonora dentro de un mismo recinto. No es lo mismo aislamiento acústico que acondicionamiento acústico. El aislamiento acústico intenta que el ruido no pase de un espacio a otro. El acondicionamiento acústico intenta controlar la reverberación, la absorción y la calidad del sonido dentro de una sala. Por ejemplo, en una oficina, un falso techo absorbente puede reducir la reverberación y mejorar el confort acústico. En una sala técnica, puede interesar aislar el ruido de instalaciones. En una sala de conferencias, puede interesar controlar la reflexión del sonido. Los falsos techos también pueden mejorar la resistencia al fuego. Según el sistema utilizado, pueden proteger el forjado, retrasar el paso del fuego o cumplir una clasificación determinada. Pero esta prestación debe estar justificada mediante sistemas ensayados o documentación técnica del fabricante. También pueden mejorar la resistencia a la humedad. Esto es importante en baños, vestuarios, cocinas, lavanderías o espacios con presencia de vapor de agua. En esos casos no conviene utilizar cualquier placa. Deben emplearse placas adecuadas para ambientes húmedos. También pueden mejorar la dureza superficial en zonas donde pueda haber impactos. Y, por supuesto, pueden tener una función puramente decorativa. Pueden utilizarse placas lisas, perforadas, metálicas, de madera, coloreadas, modulares o con distintas geometrías. Pasamos ahora a los falsos techos continuos.
Un falso techo continuo es una unidad constructiva colocada bajo forjados horizontales o inclinados, sin juntas aparentes, sustentada por una estructura autoportante oculta. Esta estructura forma bajo el forjado un plenum o cámara de distinta dimensión. El techo continuo puede aportar mejora técnica, mejora estética o ambas. Según la situación de su estructura auxiliar respecto al forjado soporte, los falsos techos continuos se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo son los techos adosados o directos. El segundo grupo son los techos suspendidos. Los techos suspendidos pueden ser simples o compuestos. Son simples cuando tienen una sola estructura. Son compuestos cuando tienen dos estructuras, una primaria y una secundaria. Además, según el número de placas de yeso laminado que reciben, los techos continuos pueden ser sencillos o múltiples. Son sencillos cuando llevan una sola placa. Son múltiples cuando llevan dos o más placas. Empezamos con el techo continuo adosado o directo. Se llama así al techo en el que la estructura auxiliar que sostiene la placa de yeso laminado está formada por maestras fijadas directamente al forjado o a la estructura superior. Estas maestras se fijan mediante anclajes directos o piezas especiales. En general, este tipo de techo es simple, porque tiene una sola estructura. El techo adosado o directo es adecuado cuando el forjado soporte está correctamente nivelado. Esto es importante. Como la estructura se fija directamente al forjado, tiene poca capacidad para corregir grandes irregularidades. Si el forjado está mal nivelado, conseguir un plano inferior correcto puede ser complicado. En estos sistemas se pueden utilizar perfiles tipo omega u otros perfiles específicos fijados directamente al soporte. La ventaja del techo directo es que ocupa poco espesor. Como no cuelga mediante varillas largas ni crea un plenum grande, permite bajar poco la altura del local. Su inconveniente es que ofrece poca capacidad para alojar instalaciones, porque la cámara disponible es muy reducida. Por tanto, el techo continuo adosado es útil cuando se quiere regularizar o mejorar el acabado de un forjado, pero no cuando se necesita ocultar muchas instalaciones. Pasamos ahora al techo suspendido continuo. Se llama techo suspendido continuo al techo en el que la estructura auxiliar que sostiene la placa de yeso laminado se suspende del forjado mediante cuelgues. Al suspender la estructura, se crea una cámara o plenum entre el falso techo y el forjado. Este sistema es muy habitual porque permite alojar instalaciones, corregir desniveles, bajar alturas y mejorar prestaciones. Según la perfilería metálica utilizada, los techos suspendidos continuos se clasifican en dos grupos. El primero es el suspendido con perfiles de techo continuo, conocidos como perfiles PTC. El segundo es el suspendido con montantes, es decir, con perfiles similares a los utilizados en los entramados de yeso laminado. Empezamos con los techos suspendidos con perfiles de techo continuo. Estos techos utilizan perfiles en forma de C, denominados perfiles PTC. Los perfiles PTC son elementos portantes horizontales. A su alma se atornillan las placas de yeso laminado. También pueden recibir una estructura secundaria mediante piezas especiales de cruce. Las dimensiones de ancho más habituales son 47 y 60 milímetros. Los techos suspendidos con perfiles PTC pueden ser simples o compuestos. Son simples cuando disponen de una sola estructura. En ese caso, la estructura que sostiene las placas es también la estructura principal. Son compuestos cuando tienen una doble estructura primaria y estructura secundaria. La estructura primaria es la que recibe los cuelgues desde el forjado. La estructura secundaria es la que recibe directamente las placas. Esta doble estructura permite mayor control del plano, mejor reparto de cargas y más posibilidades de montaje. La estructura primaria puede resolverse con perfiles PTC, con perfiles primarios especiales que tienen hendiduras para encajar perfiles secundarios, o con perfiles especiales coplanares. Coplanar significa que las dos estructuras están en el mismo plano. En un sistema no coplanar, una estructura queda por encima de la otra. En un sistema coplanar, ambas quedan al mismo nivel, lo que puede reducir el espacio necesario. El cuelgue al forjado se realiza mediante varilla roscada, varilla lisa, doble pletina u otros elementos especialmente diseñados. Estos cuelgues se fijan al forjado con anclajes adecuados. La función de los cuelgues es transmitir al forjado el peso del falso techo, de las placas, de la perfilería y de los elementos que estén previstos. No deben improvisarse.
Un cuelgue mal fijado puede provocar deformaciones, descuelgues o fallos de seguridad. Después aparecen los techos suspendidos con montantes. En este sistema, la estructura portante de la placa de yeso laminado está formada por montantes similares a los utilizados en tabiques autoportantes. Estos montantes se suspenden del forjado mediante varillas roscadas u otros sistemas, como suspensiones tipo abrazadera. Pueden ser techos simples, con una sola estructura, o compuestos, con estructura primaria y secundaria. En los techos compuestos con montantes, la estructura secundaria suele realizarse con perfiles de techo continuo, aunque pueden existir diseños diferentes que utilicen los propios montantes u otros perfiles. Este sistema puede ser útil cuando se necesitan luces mayores, mayor rigidez o soluciones específicas de montaje. Como en otros sistemas, cuando el techo lleva una sola placa se denomina sencillo. Cuando lleva dos o más placas se denomina múltiple. Después de la clasificación, el tema introduce las calidades mínimas recomendadas. Dada la gran diversidad de techos que pueden diseñarse, no siempre es posible dar una única solución válida para todos los casos. La calidad mínima depende de varios factores. Depende de si el techo está en una zona seca o húmeda. Depende de si debe soportar instalaciones o elementos suspendidos. Depende de si tiene exigencia de resistencia al fuego. Depende de si debe mejorar el aislamiento acústico. Depende de si se busca acondicionamiento acústico. Depende de la altura del plenum y del tipo de soporte. Y depende del acabado final. En zonas interiores secas, puede utilizarse una placa estándar de yeso laminado, siempre que el sistema sea adecuado para la modulación y las luces previstas. En zonas húmedas, como baños, cocinas o vestuarios, se deben utilizar placas resistentes a la humedad, normalmente placas tipo H. En zonas con exigencia de fuego, puede ser necesario utilizar placas tipo F o sistemas específicos certificados. En zonas con exigencia acústica, puede ser necesario incorporar lana mineral en el plenum, usar placas perforadas, desacoplar la estructura o aumentar el número de placas. También hay que tener en cuenta que no se deben colgar cargas no previstas directamente del falso techo. Un falso techo de yeso laminado no está pensado para soportar elementos pesados si no se han previsto refuerzos o suspensiones independientes. Por ejemplo, luminarias pesadas, máquinas de climatización, proyectores, altavoces o elementos decorativos importantes deben fijarse al forjado o a una estructura auxiliar independiente, no solo a la placa. La idea principal de este primer bloque es que el falso techo técnico es un sistema interior industrializado que puede ocultar instalaciones, mejorar prestaciones y definir el acabado del espacio. Pero no todos los falsos techos son iguales. El techo continuo ofrece una superficie sin juntas aparentes. El techo registrable permite acceso al plenum. El techo directo ocupa poco espesor, pero apenas deja espacio para instalaciones. El techo suspendido crea una cámara útil y permite mayor control del plano. Y la elección de placas, perfiles, cuelgues, aislamiento y acabados debe responder a las prestaciones reales del proyecto. Continuamos con el dimensionamiento de los falsos techos continuos. Después de conocer los tipos principales de falsos techos continuos, hay que entender cómo se dimensionan. Dimensionar un falso techo significa definir correctamente la separación entre perfiles, la separación entre cuelgues, el tipo de placa, el número de placas, la altura del plenum y la capacidad del sistema para soportar su propio peso y las cargas previstas. Un falso techo no debe ejecutarse simplemente colocando perfiles y placas de forma aproximada. Aunque no sea un elemento estructural principal del edificio, sí debe ser estable, seguro y duradero. El primer criterio de dimensionamiento es el tipo de techo. No se dimensiona igual un techo adosado o directo que un techo suspendido. En un techo adosado o directo, la estructura auxiliar se fija directamente al forjado. Por tanto, la distancia entre puntos de fijación y la modulación de los perfiles dependen mucho del soporte y del tipo de placa. En un techo suspendido, en cambio, la estructura cuelga del forjado mediante varillas, pletinas u otros sistemas. Aquí hay que controlar los cuelgues, la estructura primaria, la estructura secundaria y la distancia entre apoyos. El segundo criterio es el tipo de estructura. Un techo simple tiene una sola estructura. Esa estructura recibe directamente las placas y se suspende del forjado, si el techo es suspendido. Un techo compuesto tiene estructura primaria y estructura secundaria. La primaria cuelga del forjado.
La secundaria recibe las placas. Esta doble estructura permite mayor control del plano y mejor reparto de cargas. El tercer criterio es el tipo de perfil. En techos continuos pueden utilizarse perfiles específicos de techo continuo, llamados PTC, o montantes similares a los usados en tabiques de yeso laminado. Los perfiles PTC suelen tener forma de C y pueden tener anchos habituales de 47 o 60 milímetros. Los montantes tienen mayor canto y pueden utilizarse en techos que requieran mayor rigidez o soluciones concretas. El cuarto criterio es la modulación. La modulación es la separación entre los perfiles que reciben las placas. En las calidades mínimas recomendadas se indica que, para zonas interiores sin especificaciones técnicas especiales, puede usarse placa tipo A de 13 mm con modulación de estructura a 500 mm. En zonas húmedas, como baños y cocinas, se recomienda placa tipo H1 de 15 mm y modulación a 400 mm. En zonas de semi-intemperie también se recomienda placa tipo H1 de 15 mm y modulación a 400 mm. La lógica es clara. Cuanto más exigente es el ambiente o mayor es la necesidad de rigidez, menor debe ser la separación entre perfiles y mayor puede ser el espesor o la prestación de la placa. Una placa de 15 mm resiste mejor que una de 13 mm. Una modulación de 400 mm da más apoyo que una de 500 mm. Por eso, en zonas húmedas o más expuestas, se reduce la modulación y se utiliza placa más adecuada. El quinto criterio es el número de placas. Un techo sencillo lleva una sola placa. Un techo múltiple lleva dos o más placas. Al colocar varias placas se aumenta la masa, la rigidez, y según el sistema, pueden mejorar las prestaciones acústicas y de resistencia al fuego. Pero también aumenta el peso. Por eso, si se añade una segunda placa, hay que comprobar que la estructura y los cuelgues están dimensionados para esa carga. No se debe añadir una placa extra sin revisar el sistema. El sexto criterio es la carga que soporta el techo. El falso techo debe soportar su propio peso, placas, perfiles, cuelgues, pastas y acabados. También puede soportar pequeños elementos previstos, pero no debe recibir cargas pesadas si no se han diseñado apoyos independientes. Las luminarias pesadas, equipos de climatización, altavoces, proyectores, conductos o elementos decorativos importantes deben colgarse del forjado o de una estructura auxiliar independiente, no directamente de la placa de yeso laminado. Este punto es esencial. Un falso techo continuo puede ocultar instalaciones, pero no siempre debe soportarlas. Ocultar no significa cargar. Si una instalación pesa mucho o vibra, debe tener su propio sistema de suspensión. El séptimo criterio es la flecha o deformación admisible. La estructura del falso techo no debe deformarse excesivamente. Si los perfiles flexionan demasiado, aparecerán ondulaciones, fisuras en juntas, sombras en el acabado o incluso riesgos de desprendimiento. Por eso, las distancias entre cuelgues y entre perfiles deben respetar las tablas del fabricante y las indicaciones del sistema. El dimensionamiento correcto evita que el techo se descuelgue, se agriete o pierda planeidad. Pasamos ahora al tratamiento del plenum o cámara. El plenum es el espacio que queda entre el falso techo suspendido y el forjado o cubierta superior. La altura del plenum depende del tipo de cuelgue utilizado y de las instalaciones que deban alojarse. El documento indica que la altura del plenum no debe superar 2 metros. Esta altura se mide desde el paramento continuo del forjado, o desde su enlucido o terminación, hasta el dorso de la placa de yeso laminado del techo. Si hay aislante, se toma como referencia la cara interior del aislante. El plenum puede tener muchas funciones. Puede alojar instalaciones eléctricas. Puede alojar conductos de climatización. Puede alojar tuberías. Puede alojar luminarias empotradas. Puede alojar rociadores contra incendios. Puede alojar sensores, altavoces, redes de datos o sistemas de ventilación. Pero también puede mejorar prestaciones acústicas y térmicas si se coloca material aislante en su interior. En techos suspendidos con placas de yeso laminado, se recomienda utilizar material aislante tipo manta. Este material debe poder colocarse de manera continua en todo el plenum, reposando sobre el dorso de las placas y sobre la zona superior de la estructura portante. La continuidad del aislamiento es importante. Si se coloca aislamiento solo en algunas zonas, el comportamiento térmico y acústico será irregular.
Además, el documento recomienda que el aislamiento suba hasta el forjado por todos los lados del plenum. Esto ayuda a evitar caminos laterales de transmisión acústica y mejora la continuidad del sistema. Cuando las placas se colocan pasantes bajo elementos salientes del forjado, conductos o instalaciones, nunca deben estar en contacto con esos elementos. Esto es importante porque el contacto directo puede generar vibraciones, fisuras o puentes acústicos. Si esos elementos pueden flectar, es decir, deformarse hacia abajo, las placas deben separarse de ellos una distancia igual o mayor que la flecha máxima prevista, más 5 milímetros. Dicho de forma sencilla, si una instalación o elemento superior puede moverse o deformarse, el falso techo no debe quedar pegado a él. Debe dejarse una separación suficiente para evitar que el movimiento lo empuje. El plenum también tiene importancia acústica. Si el falso techo se extiende de forma continua sobre varios recintos, puede transmitir sonido de una habitación a otra por la cámara superior. Esto es especialmente importante en oficinas, aulas, hoteles o edificios donde se busca aislamiento entre salas. Si un tabique no llega hasta el forjado, sino que se queda bajo el falso techo, el sonido puede pasar por encima del tabique a través del plenum. Por eso, en separaciones acústicas importantes, el tabique debe llegar hasta el forjado o debe interrumpirse el plenum con barreras acústicas. El falso techo puede mejorar la acústica dentro de un recinto, pero también puede crear un camino de transmisión si no se coordina con los tabiques. Este es un punto clave de coordinación entre sistemas interiores. Los tabiques, trasdosados, suelos técnicos y falsos techos no deben diseñarse por separado. Sus encuentros influyen directamente en el aislamiento acústico, la protección al fuego y el mantenimiento de instalaciones. El plenum también puede influir en el comportamiento frente al fuego. Si el falso techo forma parte de una solución resistente al fuego, todo el sistema debe estar diseñado para esa prestación: placas, perfiles, cuelgues, juntas, encuentros y registros. Si el plenum contiene instalaciones, hay que prever cómo se comportarán en caso de incendio. No se deben dejar huecos, pasos o registros sin tratamiento cuando el techo forma parte de una compartimentación exigente. También hay que pensar en el mantenimiento. En un techo continuo, el plenum no es accesible de forma general. Por eso, si dentro del plenum hay instalaciones que necesitan mantenimiento, deben colocarse registros. Los registros permiten acceder a válvulas, cajas eléctricas, compuertas, máquinas, conexiones o puntos de inspección. Si no se prevén registros, cualquier reparación exigirá romper el falso techo. Por tanto, en techos continuos hay que coordinar desde el proyecto qué instalaciones quedarán ocultas y cuáles necesitarán acceso. En cambio, en un falso techo registrable, el acceso al plenum es mucho más sencillo porque las placas se pueden retirar. Esto explica por qué en oficinas y edificios con muchas instalaciones se utilizan con frecuencia techos registrables, mientras que en viviendas o espacios donde se busca un acabado continuo se emplean techos de yeso laminado. Ahora cerramos la parte de falsos techos continuos con una idea general. El falso techo continuo se comporta como un plano interior acabado, sin juntas aparentes. Puede ser directo o suspendido. Puede ser simple o compuesto. Puede ser sencillo o múltiple. Puede incorporar aislamiento. Puede ocultar instalaciones. Y puede mejorar prestaciones térmicas, acústicas, de humedad, de fuego o de acabado. Pero su correcto funcionamiento depende del dimensionamiento y de los detalles. Hay que elegir la placa adecuada. Hay que respetar la modulación. Hay que colocar los cuelgues correctamente. Hay que controlar la altura del plenum. Hay que evitar contactos con instalaciones o elementos que puedan flectar. Hay que colocar aislamiento continuo si se requiere. Hay que prever registros si hay instalaciones que necesitan mantenimiento. Y hay que coordinar el techo con tabiques, trasdosados, instalaciones y estructura. La idea principal es que un falso techo no es solo una superficie decorativa. Es un sistema técnico suspendido o adosado que debe trabajar con seguridad, estabilidad y prestaciones definidas. Continuamos con los detalles constructivos de los falsos techos continuos. Después de estudiar la clasificación, el dimensionamiento y el tratamiento del plenum, el tema pasa a los encuentros y soluciones de montaje. Los detalles constructivos son fundamentales porque un falso techo continuo no funciona solo por la placa o por el perfil. Funciona por el conjunto, soporte superior, cuelgues, estructura metálica, placas,
juntas, encuentros perimetrales, registros, aislamiento y relación con las instalaciones. En estos sistemas, cada fabricante puede tener detalles propios. Sin embargo, las soluciones suelen ser parecidas. Los principales fabricantes de sistemas de yeso laminado ofrecen detalles en formato de dibujo técnico, en PDF y también en modelos BIM. BIM significa Building Information Modeling. En español puede entenderse como modelado de información de la construcción. Es una forma de trabajar con modelos digitales que incorporan geometría e información técnica del edificio. Los detalles constructivos permiten resolver situaciones habituales, encuentro con tabiques, encuentro con muros, cambios de nivel, juntas de dilatación, bordes libres, registros, luminarias, pasos de instalaciones, elementos suspendidos y remates perimetrales. Empezamos por el encuentro perimetral. El falso techo continuo debe resolver correctamente su contacto con los paramentos verticales. Es decir, con muros, tabiques, pilares o trasdosados. En el perímetro puede colocarse un perfil angular, un perfil canal, una maestra perimetral o una solución específica del fabricante. Ese perfil sirve para apoyar, guiar o rematar el borde del techo. El encuentro perimetral debe estar correctamente alineado. Si el perfil perimetral está mal nivelado, todo el plano del techo puede quedar deformado. También debe estar bien fijado. Un perfil perimetral flojo puede producir fisuras, movimientos o falta de estabilidad en los bordes. En algunos casos, el encuentro perimetral se ejecuta rígido. En otros casos, especialmente cuando hay movimientos previsibles, puede resolverse mediante junta elástica o junta perimetral. La elección depende del sistema, del soporte, de las dimensiones del paño y de las exigencias acústicas o de fuego. Un punto importante es que el falso techo no debe recibir movimientos no previstos de otros elementos. Si el tabique o el muro se mueve, y el techo está unido rígidamente a él, pueden aparecer fisuras. Por eso, en ciertos encuentros conviene permitir una pequeña independencia entre sistemas. Después aparecen las juntas entre placas. En un falso techo continuo, las placas de yeso laminado se atornillan a la estructura metálica. Las juntas entre placas se tratan con pasta y cinta, igual que en tabiques y trasdosados. Pero en techos hay una particularidad: las juntas trabajan en posición horizontal y pueden ser más visibles por la iluminación rasante. La luz rasante es la luz que incide casi paralela al plano del techo. Este tipo de iluminación revela ondulaciones, juntas maltratadas, tornillos visibles o diferencias de planeidad. Por eso, en falsos techos continuos, el tratamiento de juntas debe ejecutarse con especial cuidado. Las juntas longitudinales deben coincidir con perfiles de soporte cuando el sistema lo requiera. No deben quedar bordes de placa sin apoyo. En techos con varias capas de placas, las juntas de una capa no deben coincidir con las juntas de la siguiente. Deben contrapearse. Contrapear significa desplazar las juntas para que no formen una línea continua de debilidad. Este criterio mejora la resistencia, reduce fisuras y mejora prestaciones acústicas y de fuego. También hay que cuidar la posición de los tornillos. Los tornillos deben fijar la placa a los perfiles sin romper el cartón superficial. Deben quedar ligeramente embutidos para poder cubrirse con pasta, pero no tan hundidos como para perder capacidad de sujeción. Un tornillo mal colocado puede generar fisuras, marcas o desprendimientos locales. Otro detalle importante son los cambios de nivel. Un falso techo continuo puede formar planos a distintas alturas. Esto se utiliza para diseño interior, para ocultar instalaciones de diferente tamaño o para crear efectos arquitectónicos. Cuando se cambia de nivel, no basta con cortar la placa y resolver el salto de cualquier manera. Hay que construir una subestructura que soporte correctamente los planos horizontales y verticales del cambio. El encuentro entre dos planos debe tener perfiles suficientes para atornillar las placas. También debe tratarse con cinta, pasta, cantoneras o perfiles especiales según el detalle. Si el cambio de nivel tiene aristas visibles, estas deben protegerse. Una arista de placa sin protección puede deteriorarse por golpes o quedar mal terminada. En techos decorativos, bandejas, foseados o rebajes perimetrales, la precisión del replanteo es esencial. Un pequeño error de alineación puede verse mucho en el resultado final, porque el falso techo define visualmente todo el espacio. También aparecen los bordes libres.
Un borde libre es una zona donde el falso techo no llega hasta una pared, sino que termina en un canto visto. Puede ocurrir en una bandeja suspendida, en un falso techo parcial o en un cambio de volumen. Ese borde debe resolverse con perfiles de remate y estructura suficiente. No debe quedar una placa volando sin soporte. El borde debe tener rigidez para no deformarse ni fisurarse. Si el borde queda visto, el acabado debe ser limpio. Puede resolverse con perfiles metálicos, cantoneras, placas dobladas o piezas especiales. Otro punto fundamental son los registros. Un falso techo continuo no es registrable por naturaleza. Es decir, una vez cerrado, no se puede acceder al plenum simplemente levantando una placa. Por eso, cuando haya instalaciones que necesiten inspección, mantenimiento o reparación, deben incorporarse registros. Los registros pueden ser trampillas, tapas desmontables o piezas específicas integradas en el techo. Deben colocarse en los puntos donde existan válvulas, cajas eléctricas, compuertas, equipos de climatización, conexiones, derivaciones o elementos que puedan necesitar mantenimiento. Un error frecuente es ocultar instalaciones sin dejar registro. En ese caso, cualquier avería obliga a romper el falso techo. La posición de los registros debe coordinarse con el proyecto de instalaciones. No conviene decidirla al final, cuando el techo ya está cerrado. Además, si el techo tiene exigencia de resistencia al fuego o aislamiento acústico, el registro debe ser compatible con esa prestación. No sirve colocar cualquier tapa si rompe la continuidad del sistema. También hay que hablar de las luminarias. Las luminarias empotradas son habituales en falsos techos continuos. Pero deben colocarse de forma coordinada con la estructura. No se deben cortar perfiles principales o secundarios sin prever refuerzos. Si una luminaria interfiere con un perfil, hay que adaptar la estructura con un detalle adecuado. Las luminarias ligeras pueden apoyarse o integrarse en el sistema si el fabricante lo permite. Las luminarias pesadas deben suspenderse de forma independiente desde el forjado o desde una estructura auxiliar. La placa de yeso laminado no debe ser el soporte principal de cargas importantes. Esto mismo se aplica a altavoces, proyectores, equipos de climatización, ventiladores, conductos o elementos decorativos pesados. El falso techo puede ocultarlos visualmente, pero no necesariamente soportarlos. Ocultar una instalación no significa colgarla del techo de placas. Después aparecen los pasos de instalaciones. En el plenum puede haber conductos, cables, tuberías o bandejas. Estos elementos no deben presionar la placa ni apoyarse sobre ella de manera indebida. Si una instalación vibra y toca el falso techo, puede transmitir ruido o provocar fisuras. Si una instalación se deforma, dilata o flecta, debe quedar separada del falso techo. La distancia de seguridad evita que el movimiento de la instalación dañe el techo. En sistemas acústicos, los pasos de instalaciones también pueden crear puentes de transmisión. Por eso deben sellarse o tratarse cuando atraviesan elementos separadores. En sistemas resistentes al fuego, cualquier penetración debe resolverse con productos adecuados y compatibles con la clasificación del sistema. Otro detalle importante son las juntas de dilatación. Cuando el edificio tiene una junta estructural, el falso techo debe respetarla. No se debe cubrir una junta de dilatación con placas continuas. Si se cubre, el movimiento del edificio producirá fisuras en el techo. Además de las juntas estructurales del edificio, puede ser necesario colocar juntas propias del falso techo en paños de gran dimensión. Los techos continuos de yeso laminado forman superficies extensas. Si el paño es muy grande, los movimientos por temperatura, humedad, retracción o deformaciones del soporte pueden generar fisuras. Por eso, según el sistema y las dimensiones, se prevén juntas de control o juntas de dilatación. Estas juntas deben resolverse con perfiles o sistemas específicos, no como una simple grieta sin tratamiento. También hay que considerar los encuentros con tabiques. Si un tabique llega hasta el forjado y el falso techo se interrumpe contra él, se mejora la separación acústica entre recintos. Si, por el contrario, el falso techo pasa continuo por encima de varios recintos y los tabiques se detienen debajo del techo, el sonido puede pasar por el plenum. Por eso, en edificios con exigencias acústicas, la coordinación entre tabiques y falsos techos es decisiva. En oficinas, hoteles,
aulas o edificios sanitarios, un falso techo mal coordinado puede reducir mucho el aislamiento acústico entre estancias. La solución puede ser llevar los tabiques hasta el forjado, interrumpir el plenum con barreras acústicas o utilizar detalles específicos de encuentro. La misma lógica se aplica al fuego. Si el techo o el tabique forman parte de una compartimentación contra incendios, los encuentros deben mantener la clasificación exigida. No se puede dejar una cámara continua que permita el paso de humo, gases calientes o llamas. Después de los detalles constructivos de falsos techos continuos, el tema pasa a los falsos techos registrables. Un falso techo registrable es un sistema suspendido formado por una estructura metálica, normalmente una retícula de perfiles, y placas o paneles desmontables. Su característica principal es la registrabilidad. Esto significa que se puede acceder al plenum retirando una o varias placas. Por eso se utiliza mucho en edificios con muchas instalaciones, oficinas, hospitales, centros educativos, edificios administrativos, centros comerciales, hoteles y locales técnicos. En estos edificios, el techo no solo oculta instalaciones. También permite mantenerlas. La diferencia con el techo continuo es clara. El techo continuo ofrece una superficie lisa y sin juntas aparentes, pero necesita registros específicos. El techo registrable ya está formado por piezas desmontables, por lo que el acceso al plenum es mucho más sencillo. Un falso techo registrable se compone, de forma general, de varios elementos. Primero está la estructura de suspensión. Esta estructura incluye los cuelgues que se fijan al forjado y los perfiles que forman la retícula. Los perfiles pueden ser principales y secundarios. Los perfiles principales reciben los cuelgues y transmiten las cargas al soporte superior. Los perfiles secundarios completan la retícula y permiten apoyar las placas. También está el perfil perimetral, que se coloca en el encuentro con las paredes. Este perfil sostiene los bordes de las placas en el perímetro y ayuda a definir el nivel del techo. Después están las placas o paneles. Las placas pueden ser de fibra mineral, yeso laminado, escayola, metal, madera, virutas de madera, lana mineral, placas acústicas o soluciones especiales. Cada material aporta prestaciones distintas. Las placas de fibra mineral suelen utilizarse por su comportamiento acústico y ligereza. Las placas metálicas pueden ser más duraderas, registrables y adecuadas para ciertos usos técnicos. Las placas de madera o acabado madera tienen función decorativa y pueden mejorar la absorción si están perforadas o ranuradas. Las placas de yeso o escayola pueden ofrecer buenas prestaciones de acabado y comportamiento al fuego según el sistema. También hay placas perforadas o ranuradas para acondicionamiento acústico. En un techo registrable, la placa no se atornilla de forma permanente como en un techo continuo. Normalmente queda apoyada sobre la perfilería. Esto permite retirarla. Pero también exige que el panel tenga dimensiones estables, peso adecuado, resistencia suficiente y compatibilidad con la retícula. Los formatos suelen ser modulares, por ejemplo 600 x 600 mm o 600 x 1200 mm, aunque pueden existir otros formatos. La modulación permite ordenar el techo, coordinar luminarias, rejillas, detectores, rociadores y difusores de aire. En el techo registrable, la coordinación con instalaciones es aún más importante que en el continuo. Las luminarias suelen sustituir a una placa o integrarse en la retícula. Las rejillas de climatización también se colocan dentro de la modulación. Los rociadores, detectores y altavoces deben coordinarse con el despiece de placas. Si no se coordina, aparecen piezas cortadas de forma incorrecta, instalaciones descentradas o módulos imposibles de registrar. También hay que cuidar el perímetro. Al llegar a las paredes, casi siempre aparecen piezas cortadas. Es conveniente repartir los cortes para que no queden piezas demasiado estrechas en un lado. Un techo registrable mal replanteado puede tener un aspecto desordenado, con piezas pequeñas en los bordes o instalaciones mal alineadas. Por eso el replanteo se debe hacer desde el principio, coordinando geometría del local, modulación, luminarias, climatización y registros. La idea principal de este bloque es que los detalles constructivos cierran la parte de falsos techos continuos y preparan el paso a los registrables. En los techos continuos, el problema principal es garantizar estabilidad, planeidad, juntas correctas, registros y coordinación con instalaciones. En los techos registrables,
El problema principal es resolver una retícula desmontable, accesible, modular y coordinada con instalaciones. Ambos sistemas son industrializados, pero responden a necesidades distintas. El continuo prioriza la apariencia de planos sin juntas. El registrable prioriza el acceso al plenum y el mantenimiento. Continuamos con los falsos techos registrables. Ya hemos visto que un falso techo registrable está formado por elementos modulares que permiten acceder fácilmente al plenum. Esto lo diferencia del falso techo continuo, donde el acceso solo es posible mediante registros específicos. En los falsos techos registrables, la clave está en la modularidad. La superficie del techo está formada por piezas desmontables. Estas piezas se apoyan o se fijan sobre una subestructura suspendida desde el forjado. Cuando se necesita revisar una instalación, se retira una pieza y se accede a la cámara superior. Por eso este sistema es muy habitual en oficinas, locales comerciales, centros docentes, hospitales, edificios administrativos y espacios con muchas instalaciones. En vivienda también puede aparecer, pero de forma más puntual. Por ejemplo, en baños donde se necesita acceder a la máquina de aire acondicionado situada en el falso techo. Ahora estudiamos con más detalle sus componentes. El primer componente es la subestructura. La subestructura es la estructura auxiliar suspendida desde el forjado. Su función es recibir los elementos superficiales del techo, es decir, las losetas, tableros o paneles visibles desde la habitación. Esta subestructura está formada por perfiles, elementos de suspensión, elementos de soporte, piezas de conexión y perfiles perimetrales. La subestructura debe ser estable, estar bien nivelada y transmitir correctamente las cargas al forjado. No debe improvisarse. Aunque las placas parezcan ligeras, el conjunto del techo tiene peso y puede incorporar luminarias, rejillas, elementos acústicos o piezas técnicas. El segundo componente son las fijaciones. Las fijaciones anclan o conectan los elementos del falso techo entre sí o con la obra gruesa. Pueden unir los cuelgues al forjado, los perfiles entre sí, los perfiles con el perímetro o los componentes de soporte con otros elementos. La elección de la fijación depende del soporte. No se fija igual sobre hormigón, acero, madera o fábrica. Una fijación incorrecta puede producir descuelgues, deformaciones o pérdida de seguridad. El tercer componente son los elementos superficiales de la bóveda laminar del techo. La expresión bóveda laminar de techo se refiere a la superficie visible del techo desde la habitación, excluyendo la subestructura que pueda quedar vista. En lenguaje más sencillo, es la cara inferior que vemos cuando miramos hacia arriba. Esa superficie puede estar formada por losetas, tableros o componentes lineales. Una loseta es un componente cuadrado o rectangular cuya relación entre longitud y anchura está relativamente equilibrada. Un tablero es un componente rectangular más alargado. Un componente lineal es una pieza estrecha y larga, normalmente fabricada a medida o en longitudes importantes. Estos componentes pueden ser de muchos materiales: fibra mineral, yeso, escayola, metal, madera, lana mineral, virutas de madera, placas perforadas o sistemas especiales. Cada material responde a una necesidad diferente. Un panel de fibra mineral suele utilizarse por su ligereza y por sus prestaciones acústicas. Un panel metálico puede utilizarse cuando se busca durabilidad, facilidad de limpieza o un aspecto técnico. Un panel de madera puede aportar calidez visual, y si está perforado o ranurado, puede mejorar la absorción acústica. Una placa de yeso o escayola puede aportar buen acabado y comportamiento frente al fuego según el sistema. El cuarto grupo son otros componentes. Entre ellos aparece el elemento de soporte. El elemento de soporte es un componente suspendido de la subestructura que se conecta directamente con el componente de suspensión o que se fija directamente al componente visible del techo. También aparece el componente de soporte secundario o transversal. Este elemento se extiende entre dos elementos de soporte principales y sirve para apoyar directamente los elementos superficiales. Dicho de forma más clara, los perfiles principales forman una dirección de la retícula, y los secundarios completan la cuadrícula donde apoyan las placas. También aparece el asiento perimetral. El asiento perimetral es una sección fijada al perímetro del techo. Sirve para soportar los elementos de la subestructura o los elementos visibles del techo en los bordes del recinto. Este perfil perimetral es importante porque en los encuentros con paredes suelen aparecer piezas cortadas o bordes sin apoyo completo.
El asiento perimetral ayuda a resolver ese apoyo. También existe el componente de acceso. El componente de acceso permite desmontar una parte concreta de la bóveda laminar del techo. En un techo registrable, muchas placas ya son desmontables, pero algunos sistemas incorporan piezas específicas de acceso o registros especiales para puntos concretos. Otro componente es el empalme. El empalme es la conexión mecánica entre secciones de la subestructura. Permite unir perfiles cuando la longitud necesaria supera la longitud de una pieza individual. Estos empalmes deben ejecutarse según el sistema. Si se improvisan, pueden producir discontinuidades, desniveles o debilidad en la estructura. Pasamos ahora a los componentes de la bóveda laminar de techo. La bóveda laminar de techo es la superficie visible, pero dentro de ella hay varios tipos de componentes. El componente de bóveda laminar es cualquier producto que forma parte de esa superficie. Por ejemplo, una loseta o un tablero. El componente grueso de bóveda laminar es aquel cuyos bordes tienen el espesor total del material. Es decir, el borde mantiene el espesor completo de la pieza. El componente delgado de bóveda laminar es aquel cuyos bordes se obtienen mediante conformación de la lámina básica. En este caso, el material permite formar el borde de manera permanente. Esto es típico de ciertos componentes metálicos o laminados, donde el borde puede plegarse o conformarse. La loseta, como ya hemos dicho, es un componente cuadrado o rectangular de proporción relativamente compacta. El tablero es un componente rectangular más alargado. El componente lineal es estrecho y largo. Suele utilizarse en techos de lamas, bandejas o sistemas de bandas continuas. La figura del documento distingue estos tres formatos: loseta, tablero y elemento lineal. La loseta sería el módulo más cuadrado, el tablero el módulo rectangular y el elemento lineal la pieza alargada. Content Reference o AICITE 1, index igual a 1. Después se tratan los acabados. Los acabados de los componentes superficiales pueden ser muy variados. Pueden ser acabados lisos, perforados, ranurados, texturados, metálicos, pintados, lacados, revestidos, de madera, de fibra mineral, decorativos o técnicos. El acabado no es solo una cuestión estética. Puede influir en la absorción acústica, la reflexión de la luz, la limpieza, la resistencia a la humedad, el comportamiento frente al fuego y la durabilidad. Por ejemplo, una placa perforada con material absorbente puede mejorar el acondicionamiento acústico de una sala. Un panel metálico liso puede ser más fácil de limpiar en un ambiente sanitario o técnico. Un panel con acabado decorativo puede integrarse mejor en un espacio representativo. Un panel con superficie lavable puede ser necesario en zonas donde haya higiene estricta. Por tanto, la elección del acabado debe relacionarse con el uso del local. Después aparece el concepto de conjunto de techo suspendido. Un conjunto de techo suspendido es el sistema completo formado por la subestructura, los elementos superficiales, los cuelgues, las fijaciones y los componentes complementarios. Este conjunto debe entenderse como un sistema, no como piezas sueltas. La placa por sí sola no define el techo. El perfil por sí solo tampoco. El comportamiento real depende del conjunto: placa, perfil, cuelgue, fijación, perímetro, modulación, instalación y mantenimiento. Dentro de los conjuntos de techo suspendido, una cuestión fundamental es el tipo de retícula. La retícula puede ser vista, semivista o oculta. En una retícula vista, los perfiles quedan visibles desde la habitación. Es el caso típico de muchos techos registrables de oficina, donde se ven las líneas metálicas que forman cuadrados o rectángulos. La ventaja de la retícula vista es que permite una instalación sencilla, económica y muy registrable. Las placas se apoyan directamente sobre los perfiles y se pueden retirar con facilidad. El inconveniente es estético: la retícula queda visible y define mucho la imagen del techo. En una retícula semivista, parte de la perfilería queda oculta o menos marcada. Se consigue un aspecto más continuo, pero manteniendo cierta registrabilidad. En una retícula oculta, los perfiles no se ven desde abajo. Las placas o paneles se colocan de forma que ocultan la subestructura. Este sistema mejora la apariencia visual, porque el techo parece más continuo o más limpio. Pero normalmente es más complejo y puede reducir la facilidad de registro. Por tanto, hay un equilibrio entre estética y registrabilidad.
Cuanto más visible y sencilla es la retícula, más fácil suele ser acceder al plenum. Cuanto más oculta y limpia es la retícula, más cuidado requiere el montaje y el desmontaje. Después empiezan los requisitos exigibles. Un falso techo registrable debe cumplir varios requisitos técnicos. No basta con que sea desmontable. Debe ser estable. Debe soportar su propio peso. Debe resistir las condiciones normales de uso. Debe mantener la planeidad. Debe permitir acceso al plenum cuando el sistema lo exige. Debe ser compatible con instalaciones. Debe cumplir, cuando proceda, requisitos acústicos, térmicos, de fuego, humedad, higiene, limpieza o resistencia mecánica. Uno de los requisitos más importantes es la seguridad mecánica. La subestructura debe estar correctamente suspendida del forjado. Los cuelgues deben ser suficientes y estar bien distribuidos. Los perfiles principales y secundarios deben resistir las cargas previstas. Las placas deben quedar bien apoyadas o fijadas, sin riesgo de caída accidental. En zonas donde pueda haber corrientes de aire, cambios de presión o vibraciones, puede ser necesario fijar o asegurar las placas para que no se levanten. Esto puede ocurrir en espacios con climatización intensa, vestíbulos, zonas industriales o locales donde haya presión diferencial. Otro requisito es la planeidad. El techo debe quedar visualmente plano, sin ondulaciones, desniveles o piezas desplazadas. En un techo registrable, la planeidad depende de la correcta nivelación de los cuelgues y de la subestructura. Si los perfiles principales quedan a distinta altura, las placas no apoyarán correctamente y se verá un techo irregular. Otro requisito es la compatibilidad con instalaciones. El techo registrable suele convivir con luminarias, rejillas, difusores, detectores, altavoces, rociadores y cableado. Todos estos elementos deben coordinarse con la retícula. No se debe cortar una placa o un perfil sin criterio. Si una luminaria sustituye una placa, debe tener dimensiones compatibles y apoyo adecuado. Si una rejilla de climatización se coloca en un módulo, debe coordinarse con el conducto superior y con la estructura del techo. Si un rociador atraviesa una placa, el paso debe quedar correctamente rematado. Otro requisito es el comportamiento acústico. Muchos techos registrables se utilizan para acondicionar acústicamente locales. Esto significa reducir la reverberación y mejorar el confort sonoro. Para ello se utilizan placas absorbentes, normalmente de fibra mineral, lana mineral, madera perforada, metal perforado con absorbente o yeso perforado. La absorción acústica depende del material de la placa, de su perforación, del velo acústico, de la cámara superior y del material absorbente colocado en el plenum. También puede haber exigencias de aislamiento acústico entre recintos. En ese caso, hay que recordar que un techo registrable puede convertirse en un camino de transmisión por el plenum. Si los tabiques no llegan hasta el forjado o no existen barreras acústicas, el sonido puede pasar por encima de las particiones. Por tanto, el techo registrable puede mejorar el acondicionamiento acústico dentro de un espacio, pero no garantiza por sí solo aislamiento entre espacios. Otro requisito es el comportamiento frente al fuego. Los materiales del techo deben cumplir la reacción al fuego exigida para el uso del edificio. Además, si el techo forma parte de una solución resistente al fuego, el conjunto debe estar ensayado o justificado, placas, perfiles, cuelgues, fijaciones, registros y encuentros. Un techo registrable resistente al fuego no se consigue mezclando piezas al azar. Debe ser un sistema completo. También pueden existir requisitos de higiene. En hospitales, laboratorios, cocinas, salas limpias o espacios sanitarios, los techos deben ser lavables, resistentes a humedad, con juntas controladas o con acabados que no desprendan partículas. En esos casos no sirve cualquier placa porosa o decorativa. La elección del techo debe responder al uso real. La idea general de este bloque es que el falso techo registrable es un sistema modular compuesto por subestructura, fijaciones, placas o paneles, asientos perimetrales, componentes de acceso y empalmes. Sus piezas visibles pueden ser losetas, tableros o componentes lineales. Puede tener retícula vista, semivista o oculta. Y debe cumplir requisitos de estabilidad, planeidad, registrabilidad, compatibilidad con instalaciones, acústica, fuego, higiene y mantenimiento. En el siguiente bloque continuaremos con los requisitos exigibles y pasaremos a las directrices de instalación,
que comienzan más adelante en el documento. Continuamos con los requisitos exigibles a los falsos techos registrables. Ya vimos que estos requisitos se basan en la norma UNEN 13.1964, que regula los techos suspendidos. Ahora seguimos con las prestaciones que debe cumplir el sistema para ser seguro, durable y adecuado al uso. El primer gran bloque es la resistencia mecánica. Un falso techo registrable debe mantenerse estable durante su vida útil. No puede perder estabilidad por el movimiento de elementos próximos, por cargas no previstas, por vibraciones o por una mala interacción con particiones, instalaciones o equipos. Esto es especialmente importante cuando existen particiones fijadas al techo suspendido. Si una mampara, un tabique ligero o cualquier elemento divisorio se fija al falso techo, las fuerzas que genera esa partición deben resolverse correctamente. Esas fuerzas pueden absorberse mediante medidas estructurales adecuadas o transmitirse a través del techo hasta la estructura principal del edificio. Lo que no debe ocurrir es que una partición empuje o arrastre un techo que no está preparado para ello. También puede ocurrir que el techo tenga que soportar cargas adicionales. Por ejemplo, luminarias, equipos de tratamiento de aire, elementos de calefacción, elementos de refrigeración, rejillas, difusores, detectores o pequeños equipos técnicos. Si esas cargas están previstas, el techo debe diseñarse para soportarlas. Puede ser necesario incorporar componentes adicionales, cuelgues específicos o refuerzos. Pero si una carga no está prevista, no debe colgarse directamente del techo registrable. La idea es la misma que en los techos continuos, el falso techo puede ocultar instalaciones, pero no siempre debe soportarlas. La subestructura del techo debe tener capacidad portante suficiente. Esa capacidad puede establecerse mediante ensayos individuales de sus componentes. También puede calcularse cuando las dimensiones, la naturaleza del material y el diseño lo permiten. La subestructura se clasifica según sus límites de deflexión. La deflexión es la deformación o flecha que sufre un perfil cuando trabaja bajo carga. Si un perfil se deforma demasiado, el techo perderá planeidad, las placas pueden moverse y pueden aparecer problemas de seguridad o acabado. Por eso, la deformación admisible forma parte de la clasificación del sistema. También se especifican condiciones para los materiales de la subestructura. Cuando la subestructura es de acero galvanizado en caliente sin alear, el grado mínimo del acero debe ser de X51 D más Z, según la norma europea correspondiente. En español práctico, esto significa que el acero debe tener una calidad mínima y una protección adecuada frente a la corrosión. Si se utilizan otros tipos de acero, deben cumplir las normas europeas aplicables. La tolerancia del espesor también debe respetarse, porque un perfil más delgado de lo previsto puede tener menor capacidad resistente. En cuanto a la protección frente a la corrosión, debe ser adecuada a la clase de exposición a la que estará sometido el techo. No es lo mismo un techo en una oficina seca que un techo en un ambiente húmedo, una cocina, un vestuario, una piscina, una zona industrial o un espacio con vapores agresivos. En ambientes más agresivos, la protección de los componentes metálicos debe ser mayor. También se menciona la resistencia frente a impactos. Cuando exista riesgo de impacto sobre el techo suspendido, el proyectista debe definir la naturaleza de la actividad y las prestaciones necesarias. Por ejemplo, en una cancha deportiva puede haber impacto de pelotas contra el techo. En ese caso, el techo debe diseñarse para resistir ese uso. Puede ser necesaria una clasificación específica de resistencia al lanzamiento de pelota. Esto significa que no todos los techos registrables sirven para todos los usos. Un techo de oficina puede funcionar correctamente en una oficina, pero no necesariamente en un pabellón deportivo. También aparece la resistencia sísmica. Cuando el techo suspendido esté expuesto a movimientos sísmicos, debe diseñarse para que las acciones verticales y horizontales producidas por el sismo no generen daños ni desplomes. En zonas sísmicas, los techos suspendidos pueden necesitar arriostramientos, cuelgues especiales, uniones reforzadas o criterios específicos de instalación. La idea clave es que un techo suspendido no puede analizarse solo en condiciones normales de gravedad. En ciertos lugares, debe responder también a acciones horizontales. Pasamos ahora a la seguridad en caso de incendio. El primer concepto es la reacción al fuego. La reacción al fuego mide cómo se comporta cada componente cuando está expuesto al fuego. Es decir, si contribuye a la propagación, si genera humo, si produce gotas inflamadas o si apenas participa en el incendio.
El ensayo y la clasificación de reacción al fuego deben basarse en el comportamiento de cada componente que forma parte del techo. Esto implica que los componentes de la bóveda laminar, la subestructura y otros elementos del kit pueden clasificarse de forma independiente. La palabra kit se refiere al conjunto de elementos que forman el sistema de techo suspendido, placas, perfiles, cuelgues, fijaciones y accesorios. Cuando existan requisitos reglamentarios, los componentes deben ensayarse y clasificarse según la norma en 13501-1. Si un componente ya tiene clasificación de reacción al fuego según una norma de producto aplicable, el fabricante puede usar esa clasificación sin repetir ensayos, siempre que se garantice que el producto es realmente el mismo. Esto es importante porque no se puede asumir que dos placas parecidas tienen el mismo comportamiento al fuego si no hay documentación que lo justifique. Después aparece la resistencia al fuego. La resistencia al fuego no es lo mismo que la reacción al fuego. La reacción al fuego mide cómo contribuye el material al incendio. La resistencia al fuego mide durante cuánto tiempo el sistema mantiene una función determinada bajo la acción del fuego. Un techo resistente al fuego puede tener que proteger instalaciones, proteger una estructura superior o formar parte de una compartimentación. Si el techo debe tener clasificación de resistencia al fuego, no basta con usar una placa aparentemente adecuada. Debe respetarse el sistema ensayado completo. Esto incluye placas, perfilería, cuelgues, aislamiento, juntas, perímetros, registros, luminarias y detalles de encuentro. Un pequeño cambio puede modificar la prestación. Por ejemplo, cambiar la placa, reducir el espesor, modificar la separación de cuelgues o dejar un registro sin clasificación puede anular la resistencia al fuego del conjunto. Por eso, cuando se exige fuego, el techo registrable debe ejecutarse como sistema certificado o justificado. Pasamos ahora a la higiene, la salud y el medio ambiente. Los falsos techos pueden influir en la calidad interior del edificio. Los materiales no deben liberar sustancias perjudiciales en condiciones normales de uso. También deben permitir limpieza cuando el uso del local lo requiera. En hospitales, laboratorios, cocinas, locales sanitarios o zonas con exigencias higiénicas, esta condición es especialmente importante. Un techo poroso, difícil de limpiar o que desprenda fibras puede no ser adecuado para ciertos espacios. En estos casos pueden utilizarse paneles lavables, superficies lisas, juntas controladas o sistemas específicos para salas limpias. También hay que considerar la humedad. La humedad puede dañar las placas, deformar los paneles, oxidar la subestructura o reducir la capacidad mecánica del techo. Por eso, si el techo se instala bajo un espacio frío y existe riesgo de condensación, debe evitarse esa condensación. Hay varias formas de hacerlo. Una opción es colocar una barrera de vapor en el lado caliente del techo. Otra opción es ventilar adecuadamente el espacio frío. También pueden combinarse ambas soluciones o emplearse otros métodos. La barrera de vapor sirve para controlar el paso del vapor de agua hacia zonas frías, donde podría condensar. La ventilación del espacio superior permite evacuar humedad y reducir el riesgo de acumulación de vapor. En cualquier caso, la solución debe estudiarse según el clima, el uso del local, la temperatura, la humedad y la composición del techo. Después se desarrolla la durabilidad. Un techo suspendido debe diseñarse para que no se formen niveles perjudiciales de agua ni condensación dentro del sistema, sobre las superficies del techo o en los componentes relacionados. Si aparece humedad persistente, pueden producirse varios daños. La bóveda laminar puede perder resistencia a flexión. La subestructura puede corroerse. El conjunto puede perder capacidad portante. Los paneles pueden deformarse, mancharse o desprender revestimientos. Y las prestaciones acústicas o de fuego pueden verse alteradas. Por eso, cuando haya riesgo, deben realizarse cálculos de aislamiento térmico y punto de condensación, de acuerdo con normas técnicas aplicables. El objetivo es demostrar que se han evitado las condiciones que producen condensaciones perjudiciales. La protección contra la corrosión también forma parte de la durabilidad. Los componentes de acero y aluminio deben tener una protección adecuada a las condiciones de exposición. En un ambiente interior seco, la exigencia puede ser menor. En un ambiente húmedo o agresivo, se necesita mayor protección. La vida útil del techo depende de que el sistema conserve sus características funcionales durante el tiempo previsto. Pero esa conservación exige dos condiciones. Primero,
Que el techo esté expuesto a las condiciones para las que fue diseñado. Segundo, que reciba el mantenimiento normal recomendado. Si un techo diseñado para una oficina seca se instala en una zona húmeda, no puede esperarse el mismo comportamiento. Si se limpia con productos agresivos no permitidos, también pueden dañarse sus superficies y prestaciones. El suministrador debe declarar si las superficies visibles del techo y de la subestructura se pueden limpiar. Si se pueden limpiar, debe indicar la técnica de limpieza y sus limitaciones. También debe declarar si esas superficies se pueden pintar. Si se pueden pintar, debe indicar qué materiales y técnicas de pintura recomienda, y qué características del techo pueden verse afectadas. Esto es importante porque pintar un panel acústico perforado, por ejemplo, puede modificar su absorción acústica si se bloquean perforaciones o poros. También puede afectar a la reacción al fuego, a la reflexión lumínica, a la limpieza o a la durabilidad del acabado. El suministrador también debe declarar el efecto presumible de la limpieza y de la pintura sobre otras características funcionales. Y debe indicar los requisitos mínimos de mantenimiento necesarios para que el techo conserve sus prestaciones durante su vida útil. Pasamos ahora a las directrices para la instalación. La instalación de un falso techo registrable debe realizarse siguiendo criterios de replanteo, nivelación, suspensión, modulación y coordinación con instalaciones. El techo debe instalarse en condiciones de obra adecuadas. El local debe estar suficientemente cerrado y protegido de la intemperie. Las condiciones ambientales deben ser compatibles con los materiales. No conviene instalar un techo registrable cuando todavía existen trabajos húmedos intensos, polvo excesivo, filtraciones o riesgo de golpes. El primer paso es el replanteo. Hay que definir la retícula del techo. La retícula debe coordinarse con la geometría del local, con los bordes, con las columnas, con las luminarias, con las rejillas de climatización, con los rociadores, con los detectores y con los demás elementos integrados. Una mala retícula produce piezas pequeñas en los bordes, instalaciones descentradas y un aspecto visual desordenado. Como criterio general, los componentes de la bóveda laminar deben dividirse desde la mitad del área del techo. Esto puede hacerse tomando como referencia la mitad de una pieza o la mitad de una junta entre piezas. El objetivo es que los paneles adaptadores de los bordes tengan una anchura mínima igual a la mitad de la anchura o longitud del panel normalizado. Dicho de forma sencilla, se intenta evitar que en un borde aparezcan tiras muy estrechas. Si no es posible cumplir esto, el proyectista debe decidir la división teniendo en cuenta columnas, luminarias y otros elementos. Después se instalan los cuelgues. Los cuelgues transmiten el peso del techo al forjado. Deben fijarse al soporte superior con elementos adecuados. No se deben colocar en zonas débiles, ni fijarse a elementos que no estén diseñados para recibir esas cargas. Después se colocan los perfiles principales y secundarios. Los perfiles principales deben quedar alineados y nivelados. Los secundarios completan la retícula. La alineación es especialmente importante en componentes lineales. Todos los elementos y soportes deben alinearse exactamente dentro del módulo. Debe prestarse especial cuidado en la alineación de los módulos sobre las uniones entre soportes. Si los perfiles no están alineados, las placas no encajarán bien, las juntas serán irregulares y el techo perderá calidad visual y funcional. También se cuida el corte a medida de los componentes de bóveda laminar. Cuando las piezas se cortan para adaptarse al perímetro, deben tener apoyo suficiente. El documento indica que, cuando los componentes cortados se empujan contra el cuerpo del perfil en T, deben quedar soportados al menos 10 milímetros por el perfil del borde situado en el lado opuesto. Esto significa que una pieza cortada no debe quedar apenas apoyada. Necesita una superficie mínima de apoyo para no moverse ni caer. Pasamos ahora a los techos resistentes al fuego. Cuando un techo registrable tiene clasificación de resistencia al fuego, todos los paneles de aislamiento o placas del recinto deben instalarse contra las paredes colindantes, alrededor de columnas y cerca de los componentes de suspensión. La instalación debe corresponder exactamente con el techo ensayado para obtener la clasificación resistente al fuego. Esta idea es esencial. Un techo resistente al fuego no es una solución aproximada. Debe ejecutarse igual que el sistema ensayado. Si el ensayo incluía determinadas placas, aislamiento, sellados, cuelgues y encuentros, la obra debe reproducirlos.
Si se dejan huecos alrededor de columnas, si se cambia una placa, si se modifica un encuentro o si se coloca un registro no compatible, la clasificación puede no ser válida. Después se trata la fijación superior y la fijación del asiento perimetral. La fijación superior es la unión de los cuelgues o elementos suspendidos al soporte principal. El asiento perimetral es el perfil de apoyo situado en el perímetro del techo. En estas fijaciones debe prestarse atención a varios aspectos. Primero, el taladrado del agujero con el diámetro y la profundidad correctos. Si el agujero es demasiado pequeño, la fijación puede no entrar correctamente. Si es demasiado grande, puede perder agarre. Si la profundidad es insuficiente, el anclaje puede no trabajar como debe. Segundo, la limpieza del agujero. El polvo de perforación puede impedir que el anclaje agarre correctamente, especialmente en fijaciones químicas o ciertos tacos. Tercero, el procedimiento de instalación. Cada fijación tiene una forma correcta de colocarse. No se deben mezclar sistemas ni improvisar. Cuarto, la utilización del equipo de fijación correcto. No es lo mismo fijar en hormigón, ladrillo, acero, madera o soporte hueco. Quinto, cuando corresponda, la aplicación del apriete especificado. Algunas fijaciones necesitan un par de apriete determinado. Si se aprietan poco, pueden quedar flojas. Si se aprietan demasiado, pueden dañar el anclaje o el soporte. Estos detalles parecen menores, pero son fundamentales para la seguridad del techo. Un falso techo suspendido depende de sus fijaciones. Si falla la fijación superior, puede fallar el conjunto. Finalmente, el tema cierra con los detalles constructivos. Los detalles constructivos de falsos techos registrables muestran cómo se resuelven encuentros, bordes, esquinas, perfiles, cuelgues, registros, luminarias, placas cortadas, encuentros con pilares y soluciones resistentes al fuego. La función de estos detalles es evitar errores de montaje. Por ejemplo, un encuentro perimetral debe permitir apoyo suficiente de la placa. Una esquina debe mantener continuidad de la retícula. Un encuentro con columna debe resolverse sin dejar piezas inestables ni huecos excesivos. Un módulo de luminaria debe coordinarse con la retícula y tener soporte adecuado. Un registro debe poder abrirse sin desmontar medio techo. Una placa cortada debe tener apoyo suficiente. Un techo con exigencia acústica debe evitar pasos abiertos por el plenum. Y un techo con exigencia de fuego debe respetar el sistema ensayado. Con esto cerramos el tema 13. La conclusión general es que los falsos techos técnicos son sistemas industrializados que permiten ocultar instalaciones, mejorar prestaciones y definir la imagen interior de los espacios. Los falsos techos continuos ofrecen una superficie lisa y sin juntas aparentes. Son adecuados cuando se busca una imagen continua, aunque requieren registros específicos si hay instalaciones que mantener. Los falsos techos registrables ofrecen acceso directo al plenum mediante placas desmontables. Son adecuados en oficinas, comercios, hospitales, centros docentes y edificios con muchas instalaciones. En ambos casos, el techo debe diseñarse como sistema completo. No basta con elegir una placa. Hay que definir subestructura, cuelgues, fijaciones, perfiles, modulación, placas, aislamiento, registros, luminarias, encuentros, condiciones de fuego, acústica, humedad, durabilidad y mantenimiento. La idea final de toda la unidad 3 es que la construcción industrializada de interiores se basa en sistemas secos, modulares, rápidos y técnicamente controlados. Pero esa rapidez solo funciona si se respetan las prestaciones, los detalles y las instrucciones del fabricante.